Hoy vamos a hablar de un caso también muy curioso que ocurrió en Málaga y que se dio en conocer como el lucero de la huerta. Sería a mediados del siglo XIX, 1850, 60, 70 más o menos, cuando en las faldas del Monte Coronao, célebre monte que tenemos aquí en Málaga, no había las construcciones que tenemos hoy. Entonces eran valles y collados, muchas huertas de labrantío, es decir, aquello era campo absoluto, y hoy está prácticamente metido en Málaga, pero entonces estaba muy separado del centro de la ciudad. Málaga era prácticamente lo que es el casco antiguo y lo demás eran los arrabales, ¿no? Y aquello pues quedaba fuera en los arrabales. Allí había una casa de una familia muy conocida en Málaga, una casa grande, donde en un lugar vivían digamos los guardeces, y esa casa la utilizaban para pasar temporadas allí en el campo. Es decir, lo que hoy nos cuesta en el autobús 5 minutos de ir de un lado a otro, entonces pues iban en carretas, iban en caballerías, en calesas allí a aquella casa, y parecía que iban pues a un sitio muy retirado, y sin embargo estaba allí muy cerca de Málaga. Pero digamos el decorado cambiaba totalmente, porque aquello era campo, tranquilidad, era un sitio muy saludable, muy sano. Bueno, pues aquella familia tenía esa casa, digamos, como casa de recreo, donde pasaban largas temporadas, y además donde tenían una serie de huertas, de labrantíos, árboles frutales, animales de granja, que les proporcionaban a ellos pues también pues alimentos para su sustento, ayuda a su sustento diario. Bueno, pues como digo, allí vivían unos guardeces que estaban formados por un hombre, una mujer y una hija que tenía unos 30 y muy pocos años. Ocurrió de que, bueno, pues un día allí la relación entre vecinos era poca, puesto que los vecinos estaban muy distantes, las casas estaban muy diseminadas, y la relación con los vecinos era muy poco. Lo poco que ellos trataban con los vecinos era con algunos vecinos que llegaban allí a la casa a comprar huevos, a comprar hortalizas, a comprar cualquier cosa que ellos tenían de allí, de la granja, pero poco más. Entonces cuando llegaba la época de recogida de los productos de la huerta, como eran muchas huertas las que tenían y ellos solos no podían, pues solían contratar a unos cuantos braseros para que echaran allí unas peonas y le ayudaran a la recolección de los productos. E incluso cuando tenían que matar a un cerdo, pues llamaban al matarife, que lo mataban allí, después despiezaban el cerdo y lo conservaban, como se solía hacer cuando no había frigorífico, ¿no? Lo metían en orzas con manteca, y allí se mantenían durante mucho tiempo. Bien, pues ocurrió de que un año aquella familia decidió mandar a su hija a Barcelona a trabajar a Barcelona, y que se hospedaría en casa de una tía de ellos, una hermana de los padres. Los vecinos, cuando preguntaban por su hija, ellos siempre le decían lo mismo, que la habían mandado a Barcelona
porque esto no era vida para ella, y que allí estaba junto a su tía y que había entrado a trabajar como criada en una casa muy principal y que ella estaba muy contenta. Bueno, pues aquellos vecinos pues vamos, pues quedaron normal, ¿no?, con aquella explicación que ellos le dieron. Pasa el tiempo, esta familia de guardeces se hacen mayores, fallece primero uno, luego fallece el otro, y igualmente pasó con esta familia muy importante de Málaga, y aquella finca a la que se llamaba Huertas de Godino, hay una calle en Málaga que es calle Huerta Godino, que está en aquel mismo sitio, recordando las huertas que habían allí, y aquella familia también los patriarcas fueron falleciendo, y aquella finca, lejos de sus herederos retomarla, pues fue cayendo en el descuido, en el abandono. La casa empezó a presentar una serie de desperfectos, cayeron las ventanas, lo que no se habían llevado los herederos de la casa se lo llevaron pues la gente que pasó por allí, perdieron las puertas, se cayeron paredes. La casa presentaba un aspecto totalmente ruinoso, y así quedó hasta que ya a mediados del siglo XX aquella zona empezó a ser urbanizada. Se crearon muchas barriadas, como la barriada de Martiricos, etcétera, etcétera. Y un día, bueno, hay que decir primero de que durante mucho tiempo había gentes que decían que por la noche se veía una luz en aquella casa. Era como ellos decían, que era un lucero que caía del cielo y que alumbraba aquella casa. Eso era algo pues que era un poco de leyenda, porque fueron muy pocos los que vieron aquello, y quien se lo quiera creer se lo cree, y el que no, pues nada. Pero no hay nada documentado, nada más que los testimonios de estos vecinos. Bueno, pues cuando empezaron a hacer allí las urbanizaciones, aquellos terrenos fueron vendidos, y aquella casa fue mandada a derruir. Uno de los obreros que estaba derribando aquella casa, resulta entonces no se hacía con las grúas que hay hoy ni nada, sino que prácticamente se hacía aquellos derribos a golpe de pico y pala, ¿no? Y uno de estos obreros dentro de la casa con un pico le dio a una de las paredes, y mira por donde, en vez de dar a la calle como él creía que iba a dar, pues se encontró que había dado a una oquedad que había en aquella pared. Es decir, había era una falsa pared que simulaba una pequeñísima habitación que había detrás de ella. Pero hizo el boquete, bueno, el hombre comentaba que pensó que como en la guerra civil pues se habían ocultado, como decían algunos, algunas ollas de oro, o sea, de monedas, para que no se la robaran, pues él pensó que allí podía haber un tesoro, y muy contento lo primero que hizo fue coger unas teas, unas ramas, y hacer unas teas que les prendió fuego y las metió allí en el boquete para ver si verdaderamente había allí algún tesoro. Y en vez de tesoro lo que se encontró fue una mecedora, una silla mecedora, en la cual había un esqueleto sin cabeza. La cabeza estaba, el esqueleto de la cabeza, el cráneo, estaba en el suelo caído, y junto a este esqueleto había una caja de madera con unas telas y unos restos que parecían unos pequeños huesos humanos. Bueno, pues inmediatamente llegó la policía y determinó de que allí había fallecido una persona, una mujer. Eso los forenses lo determinaron enseguida, que había fallecido una mujer que había sido obviamente encerrada en aquel hueco, y en la caja lo que había eran los restos, ya casi no quedaba nada,
de un esqueleto infantil, de un recién nacido. Entonces, lo que se dedujo de todo aquello y las conjeturas que se hicieron fue de que aquella familia de los guardeces, la hija había quedado embarazada posiblemente de alguno de los braceros que iban allí a hacer las faenas del campo, y que estos hombres, este matrimonio, pues no podían, en aquella época que estamos hablando del segundo tercio del siglo XIX, no podían hacer público que su hija se había quedado embarazada, puesto que aquello hubiera sido una deshonra y pues algo terrible para ellos, ¿no? Para ellos, porque incluso aquella familia que los mantenía allí, ellos podían haber perdido la confianza por aquella deshonra que, entre comillas, que ellos habían sufrido, y podían haber sido despedidos de allí. Entonces, al parecer, lo que esta familia hizo fue ocultar a la hija allí en receptáculo, donde parece ser que la hija falleció o murió por cualquier causa, y al cabo de los años apareció aquella mujer, el esqueleto de aquella mujer, que por cierto en el periódico venía de que aquel hombre gritó cuando lo vio: aquí hay una canina, que es como en Málaga decimos a los esqueletos, o decíamos a los esqueletos. Bien, pues esto es otra de estas historias curiosas que han ocurrido aquí en Málaga. En esta ocasión os quiero, terminado esta historia, que espero que os haya gustado, os quiero recomendar un libro que para mí me ha resultado muy interesante, que es Historias de Málaga, Barrio de la Trinidad y el Perchel. Un libro muy interesante, con muchas ilustraciones, que está escrito por don Antonio Hurtado González, un escritor malagueño que pues nos cuenta la historia de este barrio, sobre todo muy a modo costumbrista. Este libro lo pueden encontrar en la librería Prometeo, que seguro que os va a encantar. Bueno, pues si os ha gustado este capítulo, os vuelvo, como digo, a repetir, como digo en todos los capítulos, por favor darle al like, eso la verdad que nos ayuda mucho, y si os podéis suscribir, mejor que mejor, porque así podéis recibir todos estos capítulos. Y si conocéis a alguien que le gusten los temas de Málaga, no dudéis y reenviárselo, que seguro que os lo agradecerá. Muchas gracias y hasta el capítulo que viene.